Shalom lekulam, Shavuató, pueblo de Israel, que esta semana que empieza sea de bendición con las recompensas que nuestro Hacedor Yod-Heh-Vav-Heh tiene reservadas para quienes lo buscan, escuchan atentamente sus palabras y persiguen la justicia con temor reverente y andando en sus caminos, guardando sus testimonios, decretos y ordenanzas para practicar su amor con el prójimo en el tiempo presente, para provecho y preparación para el mundo venidero. Sigamos, amados, alimentándonos con su palabra, el pan de vida que descendió de los Shamaim, de los cielos, para dar vida a los hombres, nuestro Adón y roca de las eternidades, Yeshua HaMashiach. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza Misión Casa de Israel, que corresponde a la primera aliyá de la parashá número 47, que lleva por nombre Re'e, que significa observa o fíjate. El significado de Re'e es mucho más fuerte que Shema, que implica oír y obedecer porque tiene que ver con una percepción aún más profunda, una visión interior como con los ojos del corazón. Y para el estudio de esta primera aliyá de la parashá Re'e, amados, nos remitimos al capítulo Perek 11, versículos Pasukim 26 al 28 de Devarim o Deuteronomio. Nos dice la bendita Dabar del Eterno. Miren que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Yod-Heh-Vav-Heh su Elohim, que yo les ordeno hoy. Y maldición si no obedecen los mandamientos de Yod-Heh-Vav-Heh su Elohim, sino que se apartan de la senda que les trazo hoy y siguen a otras deidades, las cuales ustedes no han experimentado. Aquí, amados, estamos en presencia de otro escenario de misericordia y benevolencia por parte del Todopoderoso, quien concede dos opciones para que el hombre pueda ejercer en el terreno de la voluntad, el enorme placer de la elección. Es una evidencia clara de que el hombre fue creado con libre albedrío. Esta es la razón por la que en esta parashá empieza con la palabra Re'e, observa. La acción que debemos tener al observar es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión correcta, no según el parecer distorsionado del hombre, sino según las indicaciones dadas por el Eterno. Y si el hombre hubiera sido creado como una máquina, no tendría opción para elegir. Nadie, amados, está obligado a obedecer o a pecar. Somos libres para escoger el camino del pecado. Sin embargo, esa libertad no exime de la responsabilidad y de las consecuencias por tomar esa elección. Podemos elegir entre la bendición y la maldición, que son las consecuencias por la obediencia y la desobediencia respectivamente. La bendición alcanzará al que obedece y la maldición afectará al que desobedece. La bendición y la maldición son dos fuerzas sobrenaturales que se contraponen en el mundo invisible. Ellas no coexisten entre sí, más bien son el efecto resultante de nuestra elección. El capítulo Perek 11, versículo Pasuk 29 de Devarim nos continúa diciendo: Cuando Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim te introduzca en la tierra en la cual estás a punto de entrar para poseerla, pronunciarás la bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ebal. Al detenernos, amados, en el análisis de este versículo, es importante tener presente que después de la conquista de Canaán, el líder del pueblo tenía que seguir ejecutando una acción de carácter pedagógico de la misma forma que Moshe lo había hecho. Debían congregarse en Shechem, en Siquem, entre los montes Gerizim y Ebal, para la renovación del pacto entre Yod-Heh-Vav-Heh y ellos como su pueblo. Y para esto debían conocer todas las cláusulas del pacto. Esta renovación de las palabras de la alianza incluía el establecimiento de los votos de obediencia que todo el pueblo había hecho en el monte Sinaí, afirmando cada vez Naaseh Benishma, haremos todo lo que él nos diga. Shechem o Siquem fue seleccionado como el sitio de la ceremonia para la renovación del pacto, ya que la ciudad estaba asociada con los patriarcas. Recordemos, amados, que fue en Shechem, en Siquem, el lugar en el que Abraham edificó su primer altar para Yod-Heh-Vav-Heh en la tierra prometida, según Bereshit, Génesis, capítulo Perek 12, versículos Pasukim 6 y 7, que nos dice: Yahvé llama a Abraham. Fue en Shechem el lugar en el que Jacob levantó un altar para adorar al Eterno, según nos lo dice también Bereshit, Génesis, versículos 17 al 20 del capítulo 33. Jacob y Esab se reconcilian.
En este lugar fue dispuesto, según las instrucciones de Moshe, que la mitad de las tribus se congregarían en el monte Gerizim y la otra mitad en el monte Ebal, como está escrito en Devarim, Deuteronomio capítulo Perek 27, versículos Pasukim 11 al 14. Renovación de la alianza. Bajo la dirección de los levitas, las tribus en el monte Gerizim pronunciarían las bendiciones y las tribus en el monte Ebal pronunciarían las maldiciones. Este ejercicio práctico, amados, de la proclamación de las bendiciones y maldiciones se presenta en detalle en Devarim, Deuteronomio capítulos 27 y 28, que también se ven reflejados en Yehoshua, Josué capítulo Perek 8, versículos Pasukim 30 al 35. Donde Yehoshua lee la Torá, todo esto basado en las instrucciones que Moshe le dio al pueblo del Eterno. Otro aporte profético importante, amados, en este pasaje está en uno de los significados de la palabra Shechem, que podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 7926, con significados como hombro, hombros, espalda, lugar de carga. Aprendimos de la historia de Yosef, hijo de Jacob, que es un lugar muy espiritual. Al conectar este evento de renovación de la Torá al ingresar a la tierra de la promesa, podemos entender la renovación que recibimos por medio del padecimiento de nuestro Mashiach Yeshua, quien cargó sobre sus hombros, Shechem, Siquem, lugar de carga, todos nuestros pecados, consumando la deuda total en el madero, para que al pasar cada uno de nosotros por las aguas de la conversión o Tevilá, como conocemos, y limpiar nuestros pecados, podamos ser partícipes nuevamente de las bendiciones por guardar su preciosa alianza, su bendita Torá. Nos continúa diciendo el capítulo Perek 11 de Devarim, Deuteronomio, versículo Pasuk 30. Ambos están al otro lado del Jardén, más allá del camino occidental que hay en la tierra de los Kenaanitas que moran en el Arabá cerca de Gilgal por las encinas de Moré. Como podemos constatar, amados, en este versículo, Moshe provee información detallada para la identificación del sitio en el que se ubicaba Shechem. Este se encontraba en Canaán, al otro lado del Jardén, del Jordán, al occidente hacia donde se pone el sol. La ciudad estaba en el territorio donde vivían los kenaanitas, los cananeos, cerca de la encina de Moré. La dirección del sitio donde Shechem estaba ubicada debe ser entendida desde la perspectiva del lugar en el que estaba Moshe en el momento que habló estas palabras. La encina de Moré aparece en el antiguo pacto en el momento en el que Abraham se encontraba viajando por Canaán, como lo vemos escrito en Bereshit, Génesis, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 6, y probablemente era el mismo árbol donde Raquel enterró las imágenes de los dioses extraños que ella había traído de la casa de su padre Labán, como dice en Bereshit, Génesis, capítulo Perek 35, versículo Pasuk 4. Por misericordia, amados, el Evangelio, las buenas nuevas, vuelven a ponernos por delante la oportunidad de elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecemos el llamado al arrepentimiento, Teshuvá, a la emuná en el Mashiach Yeshua y a la renovación del corazón, que es el resultado de la obediencia al mandamiento. Maldición espantosa si tenemos en poco una salvación tan grande y unas instrucciones, leyes y preceptos tan sabios. Baruch Hashem. Recibamos, amados, con agrado las buenas nuevas de gran gozo y no endurezcamos nuestro corazón. Escuchemos la voz del Eterno mientras se anuncia en nuestros días y mientras Él nos invita a acercarnos al trono de la gracia. Procuremos más y más afianzarnos en la elección correcta, en la vocación dada por el Eterno Padre para su gloria y para nuestra dicha. Capítulo Perek 12 de Devarim, versículos Pasukim 2 y 3 nos continúan relatando. Ustedes deben destruir todos los lugares donde las naciones que van a desposeer servían a sus deidades, sea en montes elevados o en colinas o bajo cualquier árbol hermoso. Derriben sus altares, demuelan sus columnas, préndanles fuego a sus postes sagrados y talen las imágenes de sus deidades, eliminando sus nombres de esos lugares. El texto, amados, que habla de destruir los lugares de culto pagano y borrar los nombres de los dioses falsos, está contrastado con el versículo 4 que dice, pero no tratarán a Yod-Heh-Vavheh su Elohim de esta forma, lo cual indica en primer lugar que no se puede servir al Eterno de la misma manera como lo hacen los idólatras con sus ídolos, ni levantar altares al Eterno en cualquier lugar. Solo es posible hacerlo en el lugar escogido por Él.
También se ha interpretado este texto, amados, diciendo que está prohibido destruir cosas y lugares que han sido utilizados en el culto al Eterno. Lo cierto es que no tenemos derecho a destruir la idolatría en lugares que no nos pertenecen, solo en el nuestro. El mandamiento es para la tierra de Israel que fue entregada a los hijos de Israel. Tenemos autoridad, amados, para destruir la idolatría en los territorios que nos han sido asignados, no sobre otros. El capítulo Perek 12 de Devarim, versículo Pasuk 4, nos continúa diciendo: no procederéis así. En este sentido, afirma el Dr. Ketriel Blad que si se compara con el verso 3 que dice borraréis su nombre, nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre del Eterno de ningún lugar. De aquí viene el mandamiento que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre del Eterno. Y lo podemos ver en el mandamiento 453 en la lista al final de esta parasha. Esto, amados, traza una línea que impide que sobresalga el sincretismo que lucha por ser reconocido como del agrado del Eterno, porque no se trata de hacerlo bajo nuestras condiciones, sino bajo las establecidas por el Eterno para proceder con respecto a la dirección establecida en su palabra. Si el mundo va en un sentido o en otro, al hombre y a la mujer de Torá solo le debe interesar seguir el sendero trazado por el mandamiento. Nos dice el capítulo 12 de Devarim, versículo Pasuk 5. Si no, miren solamente al lugar que Yod-Heh-Vavheh su Elohim escoja entre todas sus tribus como su habitación para establecer allí su nombre. Allá han de ir ustedes. La instrucción, amados, concerniente al uso del altar dada en Shemot, Éxodo, capítulo Perek 20, versículos Pasukim 24 al 26, que presupone diversos santuarios en Israel, pero que deja clara la centralización del culto, nos anuncia desde los comienzos un santuario único en el que Yod-Heh-Vavheh debía y debe ser adorado. La selección de Jerusalén como el lugar donde el santuario central iba a ser edificado sucedió por causa de la asociación de la ciudad con David y por causa del pacto que Yod-Heh-Vavheh había hecho con él. Lo podemos constatar en Shemuel Bet, 2 de Samuel, capítulo Perek 7. El pacto de Elohim con David. El templo en el monte Sión o Shalem, como fue conocido a partir de Melquisedec, fue el lugar específico que el Eterno seleccionó para manifestar su nombre y establecer su residencia en Israel. Por esta razón, amados, el templo de Yod-Heh-Vavheh en Jerusalén o Jerusalén fue declarado el lugar donde el verdadero culto al Todopoderoso debía ocurrir, según el testimonio del salmista en Teilim, Salmos 76, versículo Pasuk 2. En Shalem está su cabaña, su morada está en Sión. No olvidemos, amados, que el Mashiach Yeshua tiene el ministerio eterno de Melquisedec, tanto de rey como de sacerdote en la misma ciudad, y escrito así en Teilim, Salmos 110, versículo Pasuk 4, donde dice: Yahvé ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al mismo tiempo, recordemos que David fue el instrumento que el Eterno escogió para finalmente fijar el lugar de culto escogido por él y para él. Como está escrito en Teilim, Salmos 132, versículos Pasukim 13 y 14, que nos dicen: porque Yod-Heh-Vavheh ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. El monte Sión, amados, fue escogido para siempre para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Eterno. En Jerusalén, amados, ocurre algo particular, y es que hay una marca con la letra hebrea Shin en el relieve que dibuja las montañas. Esta es la primera letra del nombre Shaddai, que significa todo suficiente y todopoderoso. Así, Yod-Heh-Vavheh puso también en ese lugar de forma física uno de sus poderosos nombres. Continuamos en el capítulo Perek 12, versículo Pasuk 7 de Devarim o Deuteronomio. Junto con sus familias festejarán allá delante de Yod-Heh-Vavheh su Elohim, felices por todas sus empresas en las que Yod-Heh-Vavheh su Elohim los ha bendecido. Con esta declaración, Moshe establecía como cierto un hecho que formaba parte del futuro y que sin duda alguna estaba fuera del control humano, que no era posible determinar por el desempeño y el esfuerzo del hombre. Era otra declaración profética que se expresa al conceptualizar el verbo en futuro da-shen o de-shen, comerán, que implica prosperidad, bienestar, fertilidad y abundancia. En este sentido, Moshe estaba condicionando estos beneficios futuros
que era en la presencia del Eterno donde debíamos estar, la que debíamos procurar y por la que nos deberíamos esforzar, hasta el punto de lograr erigir en torno a la mesa de nuestro hogar un altar compuesto por cada miembro de nuestra familia, que al unísono procurará siempre encontrarse con el Todopoderoso. Capítulo Perec 12, versículo Pasuk 9. Porque todavía no han llegado al refugio asignado que Yod-Heh-Vavheh su Elohim les está dando. Muchos consideran que el lugar de reposo se refiere a Shiloh y la heredad se refiere a Jerusalén. Lo que sí es cierto es que el versículo 9 coloca una pausa de añoranza en el discurso de Moshe, quien avisora un estado de beneplácito para el pueblo que nunca había experimentado, haciendo que los eventos de liberación y cuidado fueran opacados por la gloria venidera. Esto nos enseña, amados, que al contrario de la didáctica mundana que inyecta admiración y deseo por el pasado, la Torá impulsa a desear lo por venir. El Mesías Yeshua en Idgalut Apocalipsis capítulo Perec 22 versículo Pasuk 20 nos dice: el que da testimonio de estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven Adón Yeshua. Capítulo Perec 12, versículos Pasukim 10 y 11 nos continúan diciendo: cuando crucen el Jardén y se establezcan en la tierra que Yod-Heh-Vavheh su Elohim les está repartiendo, y les conceda seguridad de todos sus enemigos alrededor de ustedes, y vivan en seguridad, entonces deben traer todo lo que les ordene al lugar donde Yod-Heh-Vavheh su Elohim escoja establecer su nombre. En estos versos, amados, se declara de manera profética el momento en el que sería establecido el lugar permanente para el nombre del Eterno. Nos damos cuenta en esta porción de que esto se produciría no solamente después de la conquista liderada bajo la dirección de Yehoshua o Josué durante 14 años, sino después de que Israel obtuviera la paz. Esto no sucedió hasta el tiempo del rey David, quien conquistó y subyugó a todos los pueblos enemigos alrededor de Israel. Como nos enseña Divrei Hayamim Aleph, Primera de Crónicas, capítulo Perec 18, versículo Pasuk 20, donde David amplía sus dominios. Sin embargo, dice la Escritura acerca de la actitud del rey David en Shmuel Bet, segunda de Samuel, capítulo Perec 7, versículos Pasukim 1 y 2. Después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, y Yahvé le había dado descanso de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo a Natán el profeta: mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera de cedro, pero el arca de Yod-Heh-Vavheh Elohim está en una tienda. Posteriormente, en Divrei Hayamim Aleph, Primera de Crónicas, capítulos Perequim 21 y 22, la Escritura habla de la compra del campo en el que el templo iba a ser edificado al norte de la ciudad de David. Sin embargo, aunque el rey David tenía el gran deseo en su corazón de construir el templo, no pudo hacerlo por haber matado a muchos hombres en las batallas que había peleado. Por eso su hijo Shlomo sería el escogido para llevar a cabo esta magnífica obra, como está escrito en Divrei Aleph, Primera de Crónicas, capítulo Perec 22, versículos Pasukim 8 al 10. Pero vino a mí la palabra de Yod-Heh-Vavheh diciendo: tú has derramado mucha sangre y has combatido en grandes batallas. Tú no edificarás una casa para mi nombre porque has derramado a mi vista mucha sangre en la tierra. Pero tendrás un hijo que será un hombre reposado, y yo le daré reposo de todos sus enemigos de alrededor. Se llamará Shlomo Pacífico, y en sus días yo le concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará una casa para mi nombre, será un hijo para mí, y yo un padre para él. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Desde entonces Jerusalén es el lugar en el que el nombre del Eterno es fijado para siempre, y es allí en el que el Ben David, el hijo de David, Yeshua el Mesías, muy pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las 12 tribus de Israel y el resto del mundo, como lo dice entre otros y lee Lucas capítulo Perec 1 versículos Pasukim 32 y 33. Él será grande, será llamado el Hijo de Aelión, del Altísimo. Yod-Heh-Vavheh Elohim le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Toda Gabá Abba, porque nos entregas el libre albedrío para decidir por la bendición o la maldición. La bendición si escuchamos los mandamientos que nos ordenas hoy, y la maldición si no escuchamos tus mandamientos y vamos tras ídolos que pretendan robarte la gloria, la kavod y la soberanía, tu malhut, sobre todas las cosas.
Que podamos declarar, oh amado Rey, en nuestras vidas y la de nuestras generaciones las bendiciones sobre el monte Gerizim y recordar sobre el Ebal las maldiciones para que si en tu inmensa benevolencia nos concedes ingresar en la Eretz, en la tierra prometida, desposeyamos a las naciones que sirven a otros dioses y no caigamos en sus costumbres e idolatrías, lo cual es algo que sabemos no te agrada. Que tu santo, santísimo nombre, Rey, sea morada para Israel, a donde quiera que nos conduzcas y descansemos en la heredad que otorgas y podamos habitar con seguridad y deleite bajo tu abrigo. Altísimo y soberano Melech de Kabod, Rey glorioso y majestuoso. Aleluya. Y hacemos la berajá, la bendición por haber leído la Torá. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheim. Baruch ata Adonai, noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim y Hayot, en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Re. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo concede, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir.